Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ingresando a la novena semana de trabajo en el área de Teoría de la Educación 1 y en esta ocasión vamos a trabajar una de las dimensiones de lo que corresponde a tu desarrollo profesional. Ustedes saben que son tres dimensiones que trabajamos: la dimensión personal, la dimensión profesional pedagógica y la dimensión sociocomunitaria en cada una de las áreas que tú tienes desde que has iniciado la carrera, ¿sí? Entonces, Teoría de la Educación 1 también tiene que trabajar lo programado en el sílabus en lo que es la dimensión sociocomunitaria. Si tú miras tu sílabo en lo que corresponde a la primera unidad, vamos a encontrar que en esa dimensión hay un trabajo que realizar y tiene que ver con una de las unidades didácticas que se pueden utilizar cuando nosotros estamos ejerciendo profesionalmente. Ya tú sabes que entre las unidades didácticas tenemos lo que son las unidades de aprendizaje, los módulos de aprendizaje y también una de las unidades didácticas es lo que hoy día vamos a tratar de prestar mucha atención y que parte de un problema, de una necesidad educativa, de aprendizaje de los estudiantes. Y a partir de esa necesidad se hace todo una planificación que puede durar de repente 2 semanas, 3 semanas de clase. Y al interior de ella hay sesiones de clase que deberás desarrollar de manera mancomunada, podríamos decir, con otras áreas que tú estás llevando en el presente ciclo. Y justo ese va a ser el reto, que una vez que se te brinde la teoría sobre lo que vamos a trabajar, tú puedas organizarte en grupo de trabajo y tratar de elaborar lo que corresponde a este tipo de unidad didáctica. ¿A qué unidad didáctica nos estaremos refiriendo? ¿Mm? A ver, sería interesante que pudieras pensar. Seguramente ya ha venido a tu mente, a tu cerebro, lo que sería proyectos de aprendizaje, ¿sí? Justo el logro de aprendizaje para la presente semana es que ustedes puedan manejar conocimientos relacionados a los proyectos de aprendizaje y además puedan elaborar de forma grupal un proyecto de aprendizaje que trate de atender alguna necesidad tuya como estudiante del Instituto Juan 23 y puedas cumplir con la ruta que se te va a compartir a partir de un material que se ha preparado. Entonces, propósito de aprendizaje esta semana es que refuerces lo que es elaboración de proyectos de aprendizaje y lo puedas llevar más adelante también cuando ejerzas profesionalmente a tu vida, tu desarrollo como profesional de la educación. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a compartir un material que para la presente semana se ha preparado y que es necesario que tú lo puedas conocer. Bien, entonces tal como te había manifestado, en la presente semana vamos a trabajar lo que es el tema de proyectos de aprendizaje. Vamos a compartir aspectos teóricos que son relevantes y luego te mostraré un modelo de proyecto de aprendizaje y bajo esa estructura que te voy a presentar, es decir, las partes que comprende, tú también vas a tratar de hacer con tus compañeras de grupo, tal como lo pongo en la tarea para la presente semana, un proyecto de aprendizaje
cumpliendo cada una de las pautas que les voy a compartir. Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué cosa tenemos? Que los proyectos de aprendizaje surgen o nacen de qué cosas, de los intereses, de las necesidades de los estudiantes, así como también de los problemas, de ese conjunto de problemas que forman las problemáticas de, de su vida real de los estudiantes. Entonces, los proyectos, podemos decir, son un tipo de unidades didácticas que nacen de los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, también de sus problemas de la vida real en que ellos se desenvuelven. ¿Qué otro agregado más podemos hacer respecto a los proyectos de aprendizaje? Que estos se organizan y desarrollan con una activa participación de los estudiantes, ¿sí? En una clase presencial esto se puede llevar a cabo conviviendo, compartiendo con ustedes, pero ahora la situación en que vivimos nos lleva a que lo tengamos que hacer de manera virtual, porque ustedes tienen que seguir desarrollando los ciclos que comprende la carrera profesional que han abrazado, ¿sí? Entonces, una de las principales características de los proyectos de aprendizaje es que hay una activa participación de los estudiantes, en este caso ustedes, ¿sí? ¿Qué cosa implica esto? Que se involucren. Se involucren significa que ustedes estén ahí permanentemente, que no sean meros o meras observadoras, ¿no? Sino que ustedes participen en qué cosa, en la planificación, es decir, poner en el papel todo lo que viene a ser el proyecto, qué cosas quieren lograr en la semana 1, en la semana 2, semana 3 que puede tener, qué competencias, qué capacidades, cómo van a evaluar, pero todo eso plasmarlo en el documento, ¿no? Luego de eso tenemos que también tienen que trabajarse, que ustedes participen en lo que es el tema de la organización. Y la organización significa, si tú ya planificaste y ahí has puesto qué materiales, qué medios vas a tener que recurrir, en qué momento van a participar los otros profesores de las otras áreas que podríamos para este caso elegir dos áreas que ustedes estén llevando en este ciclo y el área de teoría de la educación en 3 áreas, ¿sí? ¿Qué va a dar, por ejemplo, si ustedes eligen, no sé si llevarán comunicación, llevarán de repente psicología y teoría de la educación? ¿Qué van a aportar cada una de estas áreas en cuanto a contenidos, competencias, capacidades que quieren desarrollar? Y también ustedes deben de involucrarse en lo que es la toma de decisiones, en la toma de decisiones, en las actividades que van a desarrollar también, cuál va a ser su participación como parte del proyecto de aprendizaje, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos compartir? ¿Cómo se planifica el proyecto de aprendizaje? ¿Sí? En primer lugar, ¿qué cosa tiene que hacer el profesor, en este caso ustedes? Identificar la idea del proyecto, es decir, qué necesidad, qué problema quieren ustedes ayudar a solucionar desde su trabajo como profesionales de la educación. Y eso de ahí, mirarlo, contrastarlo con los propósitos de aprendizaje en este caso, de nuestros sílabos, de los sílabos de los profesores de otras áreas que ustedes hayan elegido dentro de su grupo para darle participación en lo que será ese proyecto de aprendizaje, ¿sí? Luego, en segundo lugar, ¿qué tienen que hacer? Como el proyecto de aprendizaje lleva sesiones de clases que se tendrán que desarrollar en el tiempo que dure 2, 3 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ver la primera sesión, pero en base a la planificación que ustedes han hecho, han tomado en consideración. En el ejemplo ustedes se van a dar cuenta mejor, en donde los docentes y estudiantes participan activamente, analizan, conversan, reflexionan acerca de la idea presentada, de tal manera que se convierta en una situación significativa, ¿sí? Esto es parte de la planificación. Ojo que ustedes aquí todavía no están haciendo nada en el aula, solo están elaborando la planificación. Luego,
¿Qué otro paso debemos dar en la planificación del proyecto de aprendizaje? Que ustedes, como parte del grupo que va a hacer este proyecto, se van a poner de acuerdo para organizar las actividades consensuadas con los estudiantes, en el sentido figurado, va a ser en el caso nuestro, y la planificación del proyecto de aprendizaje. Ojo que este material que les estoy presentando no es de mi autoría, sino que he tomado lo elaborado por el docente que se hace acá referencia en la parte inferior. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todo proyecto de aprendizaje tiene una estructura. Y cuando ustedes vean esta palabrita estructura, significa conjunto de partes. Es decir, las partes de un proyecto de aprendizaje forman lo que es la estructura de esto. Y esto viene a ser algo así como los elementos básicos que debe trabajar cada proyecto de aprendizaje, ¿sí? Y la estructura básica propuesta, eso sí, por el Ministerio de Educación y sistematizada por el colega que está aquí en la parte inferior, sugieren que todo proyecto debe llevar un título que sea sugestivo, atractivo, algo creativo, ¿sí? Luego de eso también debe contener otro elemento de su estructura, es que se pueda apreciar la planificación con los estudiantes. El tercer elemento que debe tomarse en cuenta es qué persigues con ese proyecto de aprendizaje, cuáles son los propósitos de aprendizaje, cuál es la situación significativa, que viene a ser que tú describas por qué vas a hacer ese proyecto, de qué partes, qué cosa ha sucedido en tu domicilio, en tu barrio, en el Instituto Juan 23, que tú quieres trabajar para apoyar a través de un proyecto de aprendizaje. Luego también todo proyecto de aprendizaje debe contener criterios, evidencias e instrumentos de qué? De evaluación, ¿sí? Para ir recogiendo en cada sesión cómo están contribuyendo los estudiantes. También debe apreciarse en el proyecto de aprendizaje una secuencia de las sesiones de aprendizaje que comprenderá el proyecto. Y por último, también debe haber los materiales y recursos. A esto se le debe agregar también la bibliografía que tú estás utilizando para elaborar tu proyecto de aprendizaje, en este caso grupal que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, eso es la estructura básica de un proyecto de aprendizaje. ¿Y cuáles son las fases del proyecto de aprendizaje? Como tú puedes apreciar acá, el colega, y me parece muy interesante que estamos usando su material, él hace mención que se deben hacer 3 fases. La fase 1 de planificación del proyecto, la fase 2 ejecución del proyecto, es decir, ya cuando lo estás llevando a cabo, y la fase 3 comunicar cómo te fue con ese proyecto. Eso sí, todas esas fases van a estar durante todo el tiempo de manera transversal sometidas a evaluación, ¿sí? Por eso es necesario también considerar esto como un detalle que cruza todo. Y esto comprenderá a su vez lo que es la retroalimentación, es decir, si hay cosas que no están tan claras, nosotros como docentes estamos en la obligación de reforzar a los estudiantes, de hacerles que ellos entiendan lo que se está trabajando. También comprenderá una evaluación de lo que se está logrando con los estudiantes, es decir, de sus aprendizajes y una evaluación a todo el proyecto que tú te has planteado, ¿no? Pero a su vez cada fase comprende ciertos pasos, como por ejemplo la fase 1 de planificación del proyecto comprende la identificación del interés, la necesidad o el problema. Dentro de la fase 1 también está la planificación con los estudiantes, en este caso, que ustedes en su proyecto piensan que se debe hacer con los estudiantes de su ámbito de acción a donde van a dirigir el proyecto, ¿no? Que puede ser el hogar, tu barrio, el Instituto Juan 23, tal como ahora vas a verlo en el trabajo académico para esta semana y la siguiente que ustedes deberán entregar en el plazo.
Luego la planificación pedagógica del profesor o profesores que intervienen en el proyecto que se está planificando, ¿sí? Una vez que tienes todo esto en papel o en la computadora, ya pasamos nosotros a lo que es llevar a cabo el proyecto, y esa es la fase 2, ejecución del proyecto. ¿Y qué se tendrá que hacer ahí? La ejecución de todo lo que has planificado en la fase 1. Incorporar actividades que de repente no estaban acá en la planificación, pero que tú viste, te has dado cuenta, ustedes se han dado cuenta que han surgido y deben incorporarse, ¿sí? Entonces, no es que se cierre esto ya acá en esta etapa, sino que si surge algo en el camino, podrás tú incorporarlo al proyecto original, ¿sí? Y por último, en la fase 3 está la comunicación del proyecto, es decir, ya terminaron de planificar, lo han ejecutado, han salido resultados, ¿no? Se van a ver productos, porque todo proyecto parte de un problema y termina en un producto. Entonces, ustedes, una vez que han terminado de hacer todo esto, compartirán con sus compañeras, en el sentido figurado lo digo ahorita, porque ahorita no lo vamos a poder ejecutar, va a quedar en el papel, en el documento, en Word que ustedes van a elaborar, ¿sí? Y darán a conocer que todo esto que tenían acá, lo que hicieron acá, se cumplió y los resultados que lograron, ¿sí? Entonces eso es otro aspecto interesante de lo que es trabajar proyectos de aprendizaje. Ahora, he tomado este modelito de proyecto de aprendizaje del Augel de Otusco de Cajamarca, porque me parece muy interesante en base a lo que son sus partes, ¿eh? Son bastante sencillitas y fáciles de comprender. Por ejemplo, este es un ejemplo de proyecto de aprendizaje. Se lo han denominado, mira, le han puesto un título muy sugestivo, muy interesante, llamativo, ¿no? Y se llama Fortaleciendo la conciencia ambiental a través de la siembra y cultivo de plantas en macetas. ¿Ah? ¿Tiene qué cosa, qué elementos tiene la estructura de esta propuesta de proyecto de aprendizaje? Mira, en primer lugar, tiene los datos generales, ¿ve? ¿Qué se tendrá que poner en esta parte? Institución educativa, y al lado ponemos ISP público Juan 23 de IC. Acá no vamos a poner grado, sino vamos a poner ciclo, ¿sí? Y vamos a poner quinto ciclo. En la parte que dice responsables, van a poner, por ejemplo, van a ponerse ustedes. Estoy poniendo que una de las consignas del trabajo que van a elaborar ustedes de proyecto de aprendizaje puede comprender hasta 5 estudiantes por grupo. Entonces colocarán el nombre de A, de B, de C, de D y de E, que son las responsables del proyecto que van a preparar, orientado a solucionar algún problema que se ha desprendido de esta situación de aislamiento social obligatorio, de lo que llaman la cuarentena, pero que de cuarentena no tiene nada. Ya vamos casi cerca de los 100 días y bueno. Y luego de eso también en datos generales, ustedes en su proyecto que me van a alcanzar, van a tener que colocar qué tiempo de duración ustedes están planificando para que se desarrolle este proyecto, que ustedes le tendrán que poner otro nombre, ¿sí? De acuerdo a lo que han elegido. Si lo van a hacer en su hogar, si lo van a hacer en su barrio, en su zona donde ustedes viven, o si lo van a orientar a atender alguna necesidad del Instituto Juan 23, cuando ya nosotros entremos algún momento, en algún mes de este año o ya para el otro año, en, a trabajar dentro de lo que es las clases presenciales, ¿no? Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, después de datos generales, en esta estructura del Augel de Otusco aparece la situación significativa. Y si ustedes le dan una lectura bastante analítica, con paciencia acá, por ejemplo, acá se expone el problema, ¿sí? Y frente a ese problema, ¿qué es lo que quieren ustedes como estudiantes desarrollar, ¿no? Y además, ¿qué cosa esperan conseguir? ¿Sí? Por ejemplo, que dice elaboración de macetas ecológicas. Y luego de eso también,
que se espera lograr, ¿no? Con lo que ustedes van a hacer, que va a ser tangible, ¿no? Y al final de este párrafo, que no debe ser más de 10 líneas, ustedes deben poner algún lema, algo como acá han puesto, lo que ustedes puedan apreciar. Una vez que ustedes ya han hecho lo que corresponde a sus datos generales, la situación significativa, pasan a anotar si eligieron, por ejemplo, como les decía hace un momento, no sé, se me ocurre, el área de comunicación, si es que la llevaran, el área de psicología, el área de teoría de la educación, con qué van a contribuir, qué productos va a brindar cada una de esas áreas, ¿sí? Es sencillito, es establecer de acuerdo a la naturaleza del área curricular que van a elegir ustedes de las no sé cuántas materias llevarán este año, 9, 10 áreas, elegir 3 nada más, no 4 como acá han puesto en el ejemplo, y la idea de esta parte de la estructura de este proyecto es poner con qué contribuye, se me ocurre comunicación, con qué contribuye psicología y con qué contribuye teoría de la educación dentro de lo que es el proyecto que ustedes van a elaborar. Y luego de eso viene una parte que es muy interesante que se llama planificando el desafío. Y aquí se coloca una tablita donde ustedes van a colocar qué haremos, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de su proyecto, ¿no? Ustedes pondrán ahí, no sé, se me ocurre paneles informativos, este, eh, puede ser también un video orientador, de repente, no sé, unos boletines respecto al tema, la problemática que ustedes quieren atender. Ahora, para ese producto, podríamos decir que ponen en la columna de qué haremos, ustedes van a poner cómo lo haremos, en sentido interrogativo. Y ahí pueden colocar todas las acciones, las actividades que ustedes consideran que van a ser necesarias para lograr lo que dice acá en la primera columna. Y una vez que han puesto qué es lo que van a hacer, van a pasar a una tercera columna donde anotarán todos los materiales que necesitan para que ustedes puedan hacer lo que han elegido como producto que comprende este proyecto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, miren, la estructura de esta propuesta de proyecto, y me parece bastante didáctica, es datos generales, en primer lugar, segundo lugar, la situación significativa, los productos que va a contribuir cada área curricular, en el caso de nosotros como instituto pedagógico, y luego de eso tenemos la planificación, ¿no? De lo que van a hacer en esta tabla con estos encabezamientos. Bien, una vez que has hecho eso, pasas a la quinta parte que corresponde a la ruta pedagógica, ¿sí? Luego de eso, ustedes tienen acá una columna que dice situaciones de aprendizaje, que no son otra cosa que son las sesiones de aprendizaje. ¿Eh? Sesión de aprendizaje 1, qué cosas hacen cada una de las áreas. Y también ustedes tienen que poner lo que corresponde a la semana de tal fecha a tal fecha, tomando en cuenta el mes de junio y hasta julio seguramente se va a ir esto del presente año 2020. Entonces acá están las áreas del ejemplo que les estoy presentando, pero ustedes esto lo modificarán y tendrán que poner en el ejemplo que estamos compartiendo comunicación, psicología, teoría de la educación, ¿sí? Esta columna, ¿no? Y la columna de recursos, ¿sí? Y luego de eso vienen las sesiones, ¿no? Y dentro de las sesiones, cada área que ustedes han elegido de repente de manera transversal, ¿eh? Las tres áreas hacen lo mismo en la primera sesión. Presentan el proyecto, establecen las actividades, se organizan en grupos cooperativos, es decir, aquí deberán anotar lo que van a hacer en esta semana 1. En este caso, todo esto es transversal, ¿sí? En la sesión 1. Y los recursos que van a determinar, ¿sí? Van a requerir. Luego viene la sesión 2,
sesión de aprendizaje 2, le tienen que poner su nombre. Y aquí sí, ya cada área, de acuerdo a los sílabos que ustedes van a tener que mirar y que seguramente sus profesores de las otras áreas les han entregado, anotarán acá, de acuerdo a las semanas de trabajo, qué es lo que hace cada área, ¿eh? Qué actividad va a realizar. Y de igual manera, qué recursos va a necesitar para realizar todo lo que dice aquí. Luego, en esta ruta pedagógica, seguimos. ¿Se acuerdan que eran 3 semanas? En la semana 2 también se deberá anotar en la sesión de aprendizaje 3, ponerle su título y cada área qué es lo que va a realizar, así como los recursos que se van a demandar, ¿sí? Luego la semana 3, en este ejemplo, comprende dos sesiones de aprendizaje, ¿sí? Igualito, la sesión de aprendizaje 4 lleva su nombre, 5 lleva su nombre, y luego cada área con qué va a contribuir, qué actividades va a tener que realizar. Y además también deben de establecer los recursos que ustedes van a necesitar. Muy bien, entonces a esta parte, tal como le hemos dicho, se denomina la ruta pedagógica. ¿Qué más comprende esta propuesta de la UGEL de Otusco, sus especialistas de secundaria? Pero esto lo vamos a adaptar. ¿Ve? En esta parte que se llama ruta curricular, se tendrá que anotar desde cada área que ustedes eligieron cuáles son las competencias con que van a trabajar en esas 3 semanas, cuáles son las capacidades que comprenden. Y eso lo van a tomar ustedes en el caso de nosotros. Por ejemplo, si aquí es área de comunicación, de su sílabo de comunicación del 5º ciclo, deberán sacar esto. Y también generarse, construir indicadores de acuerdo a lo que dicen las capacidades y las competencias, ¿sí? Pero además también deberán poner cada área qué contenidos son necesarios que trabaje para ayudar en la ejecución del proyecto de aprendizaje que usted. Entonces, en esto que se llama ruta curricular, se deberá anotar de cada área, lo que dicen estas tablas: competencias, capacidades, indicadores y conocimientos que se van a tener que trabajar con los estudiantes, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, ellos eligieron ciencia y tecnología, matemáticas, ciudadanía y comunicación. Y para cada uno de ellos, le han establecido las competencias, las capacidades, indicadores y conocimientos. Así ustedes también que les tendrán que seleccionar para su proyecto de aprendizaje que me van a presentar las competencias, las capacidades, sus indicadores que van a construir y los conocimientos que necesitarán para poder trabajar este proyecto, ¿sí? Luego que han pasado por esto que se llama la ruta curricular, entraremos a la séptima parte de esta estructura que se denomina evaluación. Y aquí la evaluación va a ser formativa y sumativa, es decir, de qué manera todo lo que estamos haciendo está contribuyendo a la formación de ustedes mismas, ¿sí? Y además, sumativa significa cómo empezaron ustedes la semana 1, de repente un poquito preocupadas por todo lo que se hacía, pero de ahí a la tercera semana, ya ustedes manejan al revés y al derecho la manera de ejecutar el proyecto de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué otra cosa más comprende esta propuesta de la UGEL de Otusco? Ojo, estoy repitiendo, respetando la autoría en todo lo que ha sido este material que se le ha preparado. Acá ustedes tendrán que tener los recursos bibliográficos, es decir, los libros, revistas, diarios que ustedes han consultado para hacer su proyecto, y también si tomaron en cuenta algunas direcciones de internet tendrán que ubicarle la linkografía correspondiente, ¿sí? Luego de eso, ¿qué más tenemos? El reto para esta semana, ¿sí? Y la idea no es que ustedes me lo van a alcanzar este domingo, ¿no? Sino que les voy a dar hasta el domingo 28 a las 11:59 de la noche para que puedan alcanzar su proyecto, ¿sí? Entonces acá, ¿qué cosa vamos a hacer?
a partir de los materiales alcanzados en el aula virtual, que ahí están alojados, que son otras propuestas, otras ideas de proyecto, de la información que te he compartido en este vídeo, ¿eh? Ustedes van a elaborar proyectos de aprendizaje relacionados a qué? A problemas que han surgido a nivel de la casa, a nivel de la zona donde ustedes viven. Van a tener que ponerse de acuerdo entre las integrantes del grupo. O también problemas que hay ahorita a nivel del Instituto Juan 23 y sobre todo aquellos que tienen que ver con esta educación virtual que estamos llevando. Sería interesante que algún grupo elige ese problema. Ustedes tienen la libertad de hacerlo porque lo que yo quiero ver es su creatividad, su capacidad, uno de los elementos de lo que está en el modelo pedagógico, el famoso C3 y 3, ¿sí? Este trabajo será tomando en consideración la estructura presentada y que he compartido con ustedes de la UGEL de Otusco en Cajamarca. Los grupos van a ser máximo de 5 integrantes y cada uno va a tener que ver alguna responsabilidad. Eso yo se lo dejo para que ustedes se organicen, para que ustedes puedan trabajarlo. Ojo que todo esto va a ser virtual, no hay nada que ustedes vayan a tener que salir e ir a algún lugar, no, 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 no. Ustedes es que se van a tener que poner de acuerdo para poder construir el título de su proyecto y cumplir toda la estructura que les he mencionado. El plazo de entrega del proyecto va a ser el domingo 28 de este mes, de este año, ya hasta las 11:59 de la noche. ¿Ya? Muy bien. Con eso doy por terminada esta parte del desarrollo del área de teoría de la educación 1 correspondiente a la semana 9. Muchas gracias por su atención, mis estimadas estudiantes. Será hasta una nueva oportunidad. Si hay consultas que ustedes desean eh, plantear, pueden hacerlo a través de su delegada para que ella a su vez me traslade las inquietudes que puedan tener en la realización del trabajo que se les está encomendando, del reto planteado. Ahora sí, gracias por su atención, como dice el amigo Homero,